7. La energía de la luz. Regular el reloj biológico. El alba pone al hombre en camino, y le pone también a trabajar. Hesíodo. El Dr. Koch y los esquimales. El Dr. Frederick Koch fue un aguerrido explorador del Gran Norte. Cuando, en el siglo XIX, su expedición se quedó inmovilizada a causa del hielo, nunca perdió la esperanza que sabría hacer frente a las condiciones climatológicas más extremas. Lo que no esperaba era que el desafío no fue físico, sino emocional. Bloqueados a principios del invierno, Koch y sus hombres, en aquella época las mujeres no participaban en las expediciones polares, iban a soportar 68 días de oscuridad permanente. Koch escribió en su diario: los días se van acortando cada vez más, y las noches se alargan visiblemente. Es el velo descorazonador de la negritud, que cae sobre el destello blanco de las noches precedentes, el que siembra en nuestras venas una desesperación que nos traspasa el alma. A medida que se sumergieron en las tinieblas del invierno, Koch observó cómo sus hombres se iban tornando cada vez más pesimistas y apáticos. Acabó por imponer a cada uno algunas horas de exposición directa a una gran hoguera. Y en su diario anotó que la luz del fuego era lo que parecía sentarles mejor, mucho mejor que el calor. Koch también observó el potente efecto de la luz, que pareció desencadenar los instintos de los esquimales con la llegada de la primavera. Las pasiones de estas tribus son periódicas y sus acoplamientos se producen poco después del regreso del sol. De hecho, durante este periodo se estremecen por la intensidad de sus pasiones y, durante varias semanas, la mayor parte del tiempo lo ocupan satisfaciéndolas. Mucho antes de las descripciones de Koch, la Biblia ya observó la influencia de la luz y del sol sobre el humor y los instintos del ser humano. Parece tan evidente que nos sentimos más felices en la primavera que en pleno invierno que casi olvidamos el profundo efecto de la luz en la mejoría del humor y de nuestra energía. La luz tiene una influencia directa, incluso control, sobre varias funciones esenciales del cerebro emocional. Para los animales que viven en la naturaleza sin la influencia de fuentes artificiales de luz, la duración de los días y las noches es lo que determina la hora a la que se acuestan y levantan. La luz también controla la mayoría de los instintos vitales, como el apetito por los alimentos y el sexual, e incluso el apetito por la exploración y la novedad. Hay experimentos de laboratorio que demuestran que la luz, y no el cambio de temperatura, o la exposición al polen primaveral, etc., es la que controla todos esos cambios instintivos que se dan al final del invierno. La luz penetra en el cerebro por los ojos, y su efecto es directamente transmitido a un grupo de células especializadas llamado hipotálamo que se encuentra en el corazón del cerebro emocional. Aunque es minúsculo, apenas representa el 1% de la masa del cerebro adulto, el hipotálamo regula la secreción de todas las hormonas del cuerpo. Por ello, actúa sobre el apetito, la libido, los ciclos del sueño, los menstruales, la regulación de la temperatura, el metabolismo de las grasas y, sobre todo, sobre el humor y la energía de la acción. Como contamos con las mismas estructuras límbicas que el resto de los animales, nuestras funciones biológicas y nuestros apetitos instintivos resultan tan influenciables como los suyos. Es algo que resulta más palmario entre las mujeres que entre los hombres. Como ellas realizan la experiencia, todos los meses durante cerca de 40 años, de las variaciones cíclicas en la secreción de sus hormonas, saben mejor hasta qué punto las funciones del cuerpo, y las emociones, son variables y están sometidas a ritmos naturales. Claro está, el dominio del fuego, y luego de la electricidad, nos han liberado en parte del control que el ciclo natural de la luz impone normalmente a las horas de sueño y vigilia. Pero la luz artificial con la que funcionamos en invierno es de 5 a 20 veces menos intensa que la luz natural de un día gris. Así pues, es imposible sustituir por completo la influencia del sol por la de nuestras lámparas de despacho. Todos los ritmos del cuerpo. Pascale, especialista en marketing, trabaja para una gran empresa francesa de productos de lujo. Debe viajar a Asia y América al menos una vez al mes. Es uno de los aspectos del trabajo que la atrajo desde el principio. Un año más tarde es el que más le preocupa. En particular, ha observado los viajes de oeste a este. No solo se despierta horriblemente pronto por las mañanas, sino que además siente una especie de frío en el pecho durante el día, se le hincha el vientre y se siente abatida como acostumbra a estar 3 días antes de su ciclo menstrual. También le ha dado cuenta de que llora con más facilidad. Al mirar un anuncio en televisión, basta con que un niño le sonría a su madre para que se le haga un nudo en la garganta, o cuando se le habla de su gato, que debe dejar en casa de una amiga en cada viaje. El ciclo del sueño no es el único que está controlado por la alternancia del día y la noche. Otros muchos ritmos biológicos siguen este ciclo de 24 horas. La temperatura del cuerpo baja por la mañana, aumenta hacia el final de la jornada activa, 18 o 19 horas, antes de volver a descender. La secreción de diferentes hormonas, como el cortisol, la principal hormona del estrés, obedece a un ritmo de 24 horas. Los jugos gástricos y la actividad del sistema digestivo también siguen un ritmo diario. Normalmente, todos estos ritmos están alineados en función de los demás. La temperatura y el cortisol empiezan a aumentar por la mañana, al despertarse, y las funciones intestinales corresponden al ritmo de las 3 comidas de la jornada, para después permanecer de guardia durante el sueño. No obstante, en el siglo XX, los fisiólogos han descubierto que los viajes en avión que nos hacen cruzar varias zonas horarias pueden desajustar este bonito ordenamiento. Se ha comprobado que cada uno de estos ritmos funciona según su propio reloj interior y que no siguen necesariamente la señal dada por los períodos de sueño y vigilia. Incluso la tendencia a soñar, lo que los fisiólogos del sueño llaman poéticamente la presión de los sueños, cuenta con su propio ritmo, independiente del dormir. Se sueña sobre todo durante la segunda parte de la noche, pocas horas antes de la hora habitual de despertarse.
Si se pasa la noche en blanco, entre las 5 y las 8 de la mañana se sentirá esta presión de los sueños. El cerebro tendrá tendencia a querer desconectarse, y los pensamientos se tornarán desorganizados y huidizos. Los músculos se relajarán repentinamente, y la cabeza se caerá sola hacia adelante. Es el período más peligroso para permanecer al volante para todo aquel que haya forzado sus límites conduciendo durante toda la noche. No se trata únicamente de fatiga en el sentido de una falta de sueño. Es el cerebro que intenta soñar a pesar nuestro. Normalmente, el ciclo de los sueños está alineado con el de dormir. Cuando cambiamos de uso horario, incluso si dormimos de medianoche a las 8 de la mañana en la nueva zona, los ritmos biológicos tardarán varios días en volverse a alinear en fase entre sí. Los sueños, por ejemplo, continuarán queriendo expresarse a la hora a la que acostumbran, lo que puede corresponder a las 10 de la mañana en Riyadh o a las 5 de la tarde en Sydney. De golpe se desajustan numerosas funciones biológicas, lo cual explica los síntomas del desajuste horario. Se produce el mismo fenómeno, con una menor intensidad, cuando nos acostamos a las 4 o 5 de la mañana después de una larga noche de fin de semana. Y aunque al día siguiente durmamos hasta el mediodía, el período de sueño estará desfasado respecto a los otros ritmos biológicos del cuerpo. Las últimas horas de sueño, por ejemplo, se producirán una vez que el cortisol haya empezado a aumentar y después de la fase de dormir que corresponde a los sueños. Nos veremos condenados a vivir durante el resto de la jornada en una especie de bruma apática, a veces de ligera depresión, lo que algunos denominan la depresión dominical. Sin embargo, existe una manera de poner todos estos relojes internos en hora. Al igual que los girasoles que se orientan hacia el sol y le siguen durante todo el día, también el hipotálamo es extremadamente sensible a la luz. Está biológicamente hecho para integrar al cuerpo y al cerebro en el ritmo de las estaciones, siguiendo de cerca el alargamiento o la disminución de las jornadas. Cuando se haya correctamente orientado, el control del hipotálamo sobre la secreción de las hormonas y los neurotransmisores resulta extremadamente preciso. Cuando los días se acortan con la llegada del otoño y luego del invierno, casi una persona de cada 3 siente un cambio en su energía e impulsiones. Estos cambios parecen estar inspirados por la fisiología de la hibernación. Noches más largas, despertar difícil, deseo constante de pan, patatas, pastas, chocolate, caramelos, un descenso de energía de la libido, una pérdida de motivación de cara a nuevos proyectos, pensamientos lentos entre los meses de noviembre y marzo, para casi el 10% de las personas que viven por encima del paralelo 40, Madrid en Europa y Nueva York en América, estos síntomas alcanzan la proporción de una auténtica depresión. Lo más sorprendente es que se trata de síntomas más físicos que psicológicos. No es algo que debiera sorprender, pues son más fruto de un cambio de ritmos biológicos que consecuencia de un dolor emocional. El día que recibí a Fred en mi consulta, lo que más me sorprendió fue la aparente ausencia de toda explicación psicológica de los síntomas que sufría desde hacía 2 años. Fred tenía 40 años y era un empresario que lo había conseguido casi todo. Era elegante y simpático, y nunca parecía molestarle las preguntas demasiado personales que yo le hacía. Había la secreción de la melatonina, la hormona del sueño, por ejemplo, comienza por la noche, pocos minutos después de que se hayan apagado las luces, si ello se da a una hora habitual. Continúa toda la noche y, por la mañana, se interrumpe en pocos segundos con la mínima exposición a la luz. Conocido altibajos en la vida, como todo el mundo, pero no encontré la mínima huella de dolor persistente en el relato que me hizo. Desde luego que dirigir su empresa podía resultar estresante e incierto, pero todo quedaba siempre en límites que le eran familiares, en un nivel de dificultad que él consideraba un desafío, una fuente de estímulo. Sin eso, me aburriría, añadió. Nunca se sintió aplastado por la labor ni las circunstancias. Fred ya había consultado a muchos médicos a causa de sus síntomas de fatiga crónica y progresiva, su pensamiento nublado, su sueño demasiado ligero e irregular, y el dolor en cuello y hombros que había acabado por obligarle a no trabajar más que a tiempo parcial. Como presentaba los puntos dolorosos clásicos de esta enfermedad a lo largo de su espalda, se le diagnosticó una fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad bastante mal comprendida que asocia varios síntomas de la depresión a una fatiga y a dolores musculares paralizantes. Los médicos la temen tanto como los pacientes porque tiende a convertirse en crónica a pesar de los tratamientos, incluidos los antidepresivos, que no tienen más que una eficacia limitada. Las personas que la sufren se sienten físicamente enfermas y no comprenden la insistencia de su médico para que consulten a un psiquiatra o psicoterapeuta. Fred ya había recorrido todo el circuito. Había visitado a tantos practicantes de medicinas alternativas como médicos tradicionales. Había intentado someterse a psicoterapia, tomar antiinflamatorios en dosis elevadas, así como 2 antidepresivos distintos, pero no había tolerado los efectos secundarios. Al igual que mis colegas, yo tampoco supe por dónde empezar. Sin embargo, hubo un detalle de su historia que me chocó. Todo había empezado con 1 o 2 semanas de sueño muy perturbado en las que no se sentía recargado por las mañanas y durante las que le costaba levantarse. Los dolores aparecieron a raíz de eso y le habían complicado todavía más la cuestión de dormir. Sus problemas de sueño se desencadenaron en noviembre, en el momento en que más rápidamente disminuye la luz. Por mi parte, me sentí incapaz de proponerle un nuevo tratamiento que le llevase tiempo, o le expusiese a efectos secundarios desagradables a cambio de un resultado aleatorio. Pero lo que tenía en mente no podía hacerle daño y ni siquiera requería que cambiase sus costumbres. Por primera vez iba a intentar un tratamiento por estimulación artificial del amanecer, y jamás hubiera creído que iba a resultar tan útil. Desde la década de 1980, equipos del National Institute of Mental Health de Estados Unidos, y de diversos laboratorios escandinavos, han explorado la utilidad de la terapia mediante la luz para las depresiones de carácter estacional.
Estos estudios han demostrado que 30 minutos de exposición cotidiana a una luz artificial muy fuerte, 10.000 lux, es decir, 20 veces más luminosa que una bombilla eléctrica normal, podía curar los síntomas de la depresión invernal en unas 2 semanas. No obstante, los pacientes se quejaban de tener que permanecer sentados durante 30 minutos ante una lámpara especial todos los días. En el transcurso de los últimos 10 años, el Dr. Richard Avery, de Seattle, en el extremo norte de Estados Unidos, ha introducido un enfoque radicalmente nuevo. En lugar de exponerse de forma brutal a 10.000 lux al despertarse por la mañana, bastaría con dejarse despertar poco a poco mediante la simulación de un amanecer natural, una señal que el cerebro recibe incluso a través de los párpados cerrados. Simular un amanecer natural. Son las 7 y es noche cerrada. La alarma del despertador destroza la calma e interrumpe nuestro sueño. Con los párpados pesados, dirigimos nuestra mano con dificultad hacia el intruso para enmudecerlo. 5 minutos más. Imploramos. El día empieza mal. Pero ¿cómo podría ser de otra manera? Pues simplemente conectando un sencillo aparato a la lamparita de noche. ¿Que quiere levantarse a las 7? Pues desde las 6:15, el aparato empieza a aclarar la habitación. Con suavidad, simula la aparición, primero muy lenta y luego cada vez más rápida, de la luz del nuevo día. Los ojos, incluso cerrados, son muy sensibles a esta señal, que es la desencadenante del despertar para todas las especies animales desde la noche de los tiempos. Esta es la señal que el cerebro emocional ha aprendido a reconocer a lo largo de millones de años de evolución. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo están perfectamente adaptados a esta señal del amanecer. Desde que los primeros rayos de luz atraviesan nuestros párpados cerrados, por muy suave que ésta sea, el hipotálamo recibe el mensaje de que es hora de organizar la transición fuera del sueño. De repente, el despertar se realiza de manera natural y delicada, sin interrumpir un sueño que habrá comprendido que debe concluir por sí mismo. Se pone en marcha la secreción matutina de cortisol, y la temperatura corporal inicia su ascenso diario. Cuando la intensidad de la luz aumenta incluso un poco, la actividad eléctrica del cerebro que caracteriza el sueño profundo también experimenta una transición hacia el modo de quienes tanta suavidad les resulte preocupante. Hay ciertos aparatos dotados de una alarma de recuperación, en caso de que la señal de la luz no resulte suficientemente eficaz. En un estudio realizado a lo largo de 5 años en Seattle, la ciudad más lluviosa de Estados Unidos, el Dr. Avery ha demostrado que la simulación del amanecer resulta muy eficaz en el tratamiento de los síntomas de hibernación asociados a la depresión estacional. Parece que el cerebro es todavía más receptivo a este método natural que a la imposición de una luz viva y artificial que no es anunciada. Además, sus beneficios no se limitan al tratamiento de la depresión. Varios grupos de pacientes que han participado en la experiencia indirectamente han observado que se sentían energetizados por estos despertares tan conciliadores. A Fred le entusiasmó la idea de probar un simulador del amanecer. Encargó uno pequeño en internet y, desde que lo recibió, conectó su lamparita de noche a la cajita negra programada para iniciar un amanecer a partir de las 6:15 de la mañana. Para más seguridad también puso el despertador a las 7. Se despertó a la mañana siguiente cuando la luz de su lámpara alcanzó la máxima intensidad, 5 minutos antes de que sonase la alarma del despertador. En menos de una semana constató ya una diferencia en la manera de despertarse. Medio dormido, mientras todavía soñaba, se daba cuenta de que era por la mañana, pero volvía a sumergirse en el sueño un poco más. Eso se produjo 1 o 2 veces antes de que se diese cuenta de que su cuerpo y espíritu estaban cada vez más despiertos y menos interesados en la idea de volver a dormir. En menos de 2 semanas, estimaba que tenía más energía durante el día y que podía pensar con mayor claridad. Era como si se hubiera empezado a disipar la bruma de su cabeza. También le fue mejorando el humor. Algunos meses más tarde, me dijo que tenía la impresión de que le dolía menos el cuello y los hombros. P4 Por desgracia el dolor no ha desaparecido por completo. Así es como Fred escribía su experiencia en un correo electrónico que envió al fabricante de su simulador del amanecer. No encuentro palabras para decirle lo que esta luz ha hecho por mi vida. Ningún otro enfoque me ha ayudado tanto. El hecho de que sea totalmente natural es la guinda del pastel, porque tolero bastante mal los medicamentos. No acabo de comprender cómo funciona, pero cuando me despierto me siento más reposado, más concentrado y lleno de energía, y eso marca la diferencia con respecto al resto de mi jornada, y de cada uno de los días que pasan. Uno de los aspectos más fascinantes de la simulación del amanecer es sin duda el hecho de que puede resultar beneficiosa para todos nosotros, estemos deprimidos o no, estresados o no. Cuando era estudiante de medicina hice mi primer curso en psiquiatría en la Universidad de Stanford, en California. Allí aprendí acerca de la fisiología del sueño, de sus distintas fases, entre ellas el dormir con sueños, llamado paradójico porque la actividad eléctrica del cerebro durante este dormir es exactamente la misma que durante el despertar, mientras que el cuerpo permanece totalmente relajado. Vincent Zarcote, que dirigía un laboratorio de fisiología del sueño, fue uno de los más importantes especialistas en la materia. Recuerdo muy bien lo que nos dijo, que el sueño paradójico se producía sobre todo durante las últimas horas de la noche y que por esa razón la alarma del despertador solía interrumpir un sueño. Hacía tiempo que ya me había dado cuenta de lo desagradable que resulta despertarse antes de que un sueño finalice por sí mismo. ¿Hasta qué punto uno se siente mejor cuando se despierta después de que el sueño haya alcanzado su conclusión natural? Me dije que si había alguna persona en el mundo que pudiera saber cómo evitar ese problema, entonces debía ser él. Así que fui a hablar con él después del curso para preguntarle si no sería posible fabricar una máquina que impidiese sonar al despertador mientras no hubiera finalizado el sueño en curso.
Después de todo, con todos los conocimientos acumulados acerca de la fisiología del sueño paradójico, bastaría con detectar si había alguno que se hallase todavía en esa fase y retrasar el despertador mientras no hubiese salido de ella. Zarcote me miró sonriente. En sus ojos se apreciaba la chispa que indicaba que ya se había hecho la misma pregunta. Estaría bien, ¿verdad? Me contestó. Pero no conozco a nadie capaz de fabricarla, sería demasiado complicada para su uso cotidiano. Harían falta electrodos, hilos, un ordenador en la mesilla de noche. Nadie querría. De eso hace 20 años. Hoy en día, la simulación del amanecer parece ser una solución tan evidente para ese problema que uno se pregunta por qué no lo pensó nadie antes. ¿Por qué despertarse con el estridente sonido de un despertador que desequilibra todos nuestros ritmos biológicos, cuando es posible aterrizar suavemente en el día siguiendo las reglas naturales de la evolución? Es posible que esta tecnología, casi transparente pues no requiere modificación alguna de nuestra manera de vivir, tenga incluso influencia en otros síntomas, aparte de las variaciones estacionales del humor o de los despertares difíciles. La terapia a través de la luz ya ha demostrado su eficacia en bastantes más campos, además de en la depresión invernal. Según ciertos estudios, permite estabilizar los ciclos menstruales, reducir el apetito de los feculentos y calmar los excesos alimenticios de que son víctimas algunas personas durante el invierno, mejorar la calidad del sueño, 6 así como las reacciones a los antidepresivos por parte de pacientes que desarrollan resistencias. Ninguna de esas condiciones ha sido todavía estudiada con un simulador del amanecer, solo mediante el método tradicional, mucho más pesado, de la exposición a una luz viva por la mañana, poco después de despertarse. Por tanto, si la simulación del amanecer demuestra ser igual de eficaz en esos distintos campos, bien podría convertirse en algo tan indispensable para nuestra existencia como el café de la mañana. La luz es capaz de arrastrar con ella todos nuestros ritmos biológicos, incluyendo los del cerebro emocional. Pero también existen otras maneras de influir sobre el intercambio de energía entre cuerpo y cerebro, métodos cuyos efectos sobre la depresión y la ansiedad están demostrados desde hace cerca de 5000 años por la medicina tradicional china y tibetana. A pesar de su increíble simplicidad y de su elegancia, estos sistemas de intervención en el equilibrio emocional empiezan solo ahora a ser reconocidos por la ciencia occidental. No obstante, todavía queda mucho por aprender acerca de su misteriosa eficacia.